Buenos días, una vez más. Vamos a continuar con nuestros estudios aquí en el libro de Salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 119. Es un salmo pues verdaderamente largo y vamos a empezar algunas de las cápsulas que yo le llamo las secciones de bendición. El salmo tiene 176 versículos, 22 secciones, que como dije anteriormente yo le llamo cápsulas de bendición porque nos habla acerca de la palabra de Dios. Vamos a empezar orando. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te alabo, te glorifico. Una vez más, agradecido por este nuevo día, Señor, porque nos has bendecido y tu misericordia es nueva para nosotros esta mañana. Te damos gracias. Ahora que nos disponemos para estudiar este salmo, pido yo, Señor, que seas tú tomando control de cada una de nuestras mentes, nuestros corazones, sean preparados por tu Espíritu Santo para recibir tu palabra, para recibir instrucción y para, Señor, aplicar esa palabra a nuestras vidas. Pido que me uses como tu instrumento, Señor mío, reconociendo yo mi humanidad, mi imperfección y mis limitaciones. Me someto a tu dirección. Espíritu Santo, pido que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden este mensaje en estas pocas cápsulas que vamos a ver hoy. Pido que seas tú, Señor, exaltado y glorificado, y que tu pueblo sea edificado. Te lo pido todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, si están viendo esta publicación, háganme saber. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver este Salmo 119. Vemos que el enfoque en este Salmo es la palabra de Dios. Se menciona la palabra de Dios en diferentes términos. Aquí le llama la ley, los testimonios, le llama mandamientos, preceptos, estatutos, juicios y la palabra. Y el salmista empieza este salmo diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Podemos ver la importancia y la prioridad que le da el salmista cuando inmediatamente se refiere a la palabra de Dios, a la ley de Jehová, a los testimonios. Dice bienaventurados. La palabra bienaventurado dice claramente, sabemos que significa bendecidos. Bendecidos son los perfectos de camino. Y dirás, bueno, es que nadie es perfecto, solamente Jesús fue perfecto, ciertamente. Pero un camino perfecto es un camino que sigue las instrucciones en la palabra de Dios. Un camino perfecto es un camino que agrada a Dios. No somos perfectos en todo, pero si aplicamos la palabra de Dios, vamos a caminar y a vivir en rectitud. Podemos aquí apreciar lo que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y vuelve a decir, bienaventurados, dice, los que guardan sus testimonios. Otra referencia a la palabra de Dios son los testimonios de Dios, pero también lo podemos ver como los testimonios que vemos en la palabra de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y luego dice, y con todo el corazón le buscan. Los que buscamos a Dios debemos de buscarlo de todo corazón. La palabra de Dios en Jeremías, después de que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, después dice, y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Todo aquel que busca a Dios de todo corazón verdaderamente tendrá un encuentro con Él. Y hay muchas maneras de que las personas se refieren a buscar a Dios, pero vamos a mencionar la oración. Cuando tú le das tiempo al Señor en oración, en comunión con Él,
allí te vas a encontrar con Él. Cada mañana que me acerco al Señor, cada mañana que vengo y leo la palabra de Dios, paso tiempo en oración y en comunión con Él, yo sé que tengo un encuentro con Él. No todo el tiempo siento su presencia, porque no es acerca de sentimientos y emociones, pero sí hay veces que si no es en oración, en comunión, si no es en, en alabanza y adoración. Hace 2 días me tocó estar aquí solo, me senté al piano, estuve alabando al Señor, adorándole, cantando canciones, pidiéndole al Espíritu Santo que llene este lugar de su presencia, y de repente sentí una presencia que, wow, de veras es un gozo estar en la presencia del Señor. Pero cuando tú le buscas de corazón, con todo tu corazón, verdaderamente vas a tener esa comunión con Él. Ahora nos dice el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan de acuerdo a la palabra de Dios no van a practicar la iniquidad, la manera de vivir de aquella persona que verdaderamente busca la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios en su corazón y la aplica a su vida. Porque como nos dice en Santiago, que no seamos meramente oidores, sino hacedores de la palabra. El hacer la palabra de Dios es ponerla en práctica en tu vida, y nada de lo que está escrito en la palabra de Dios te dice que hagas mal. No, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para tu beneficio y para beneficio de los que viven alrededor de ti. Porque cuando Dios transforma una vida como transformó la mía, es una gran diferencia, como la noche y el día. Es una gran diferencia. Cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, los que guardan sus caminos, dice claramente, no hacen iniquidad. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí vemos que se está refiriendo en toda esta sección a la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios trae gran bendición. Dice claramente, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio en el capítulo 28. Allí vemos que el guardar la palabra de Dios trae bendición. En el versículo 1, la advertencia se nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente, poniendo atención a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si la pones por obra. Quiero detenerme aquí, pero en esta sección de la palabra de Dios nos habla de los resultados de obedecer los mandamientos, los preceptos, la ley de Dios. Si oyeres la palabra de Dios y la pones por obra, una de las cosas que nos dice primeramente, nos dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Por todos lados hay bendición. Vemos también, dice, bendito serás en tu entrar y también bendito en tu salir. Puedes leer esto en tu tiempo, porque hay muchas grandes bendiciones en guardar la palabra de Dios. En Josué 1 también se nos dice que se nos da pues instrucción. El versículo 8 en adelante, inclusive voy a leer el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos aquí bendición, prosperidad, y no estoy hablando de solamente en lo material, sino en toda área. Dios te dará favor con todo mundo también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, nota, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es promesa de Dios, que si tú guardas la palabra de Dios y que si tú vives conforme a la palabra de Dios, hay gran bendición. Dice en el versículo, aquí dice claramente, que sean guardados, en el versículo 4, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, como nos dice más adelante en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Dios nos bendice. Quiero que vayan conmigo a Salmos 19. En el Salmo 19, aquí David escribe en el versículo 7 al 11, el 7-11 le llamo yo. La ley de Jehová es perfecta, dice claramente, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece, dice, para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si pueden ver aquí, yo lo tengo marcado, el 7-11 le llamo yo. Deseables son más que el oro y más mucho que oro refinado. Y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y dice al final, y en guardarlos hay grande galardón. O sea, hay gran recompensa en poner por obra la palabra de Dios. Es aquí, por decir, el enfoque de este salmo y esta cápsula que estamos leyendo es la palabra de Dios, la obediencia, ponerla por obra. El salmista, vuelvo a leer el versículo 5 al 8. Dicen, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pues te voy a decir una cosa. Tú decides guardar tu camino. Dios te da las herramientas, te da la palabra de Dios, oración, la ayuda del Espíritu Santo. Pero Él no te va a dirigir como un monito, como un títere, ni como un soldadito de plomo. Dios desea hombres y mujeres que le obedezcan porque le aman, porque le tememos con reverencia, pero porque le amamos, por amor, poner en práctica y obedecerle en su palabra. Dice claramente, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. Dice claramente, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dice la palabra de Dios en diferentes lugares que el que guarda la palabra de Dios no será avergonzado. El que vive conforme a la palabra de Dios agrada a Dios. Y cuando los caminos del hombre agradan a Dios, nos dice que Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Así es de que pongamos por obra la palabra de Dios. El versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón. Verdaderamente es necesario alabarle al Señor con un corazón puro, con un corazón limpio. No puedes entrar y nada más levantar tu voz y cantar como si fuera nada más
cantando al aire. Cuando tú le cantas a Dios, es como aquel que traía la ofrenda a Dios, el holocausto que era agradable a Dios. Y para que sea agradable, yo siempre procuro, cuando me toca dirigir alabanza pues estar con el grupo, procuro que nos pongamos a cuentas con Dios. Si hay algo pendiente, y si no sabes aún, ¿sabes qué, Señor? Si hay algo pendiente, te lo pongo en tus manos. Te pido perdón por todos mis pecados. Examina mi corazón, me someto a tu dirección, y el Espíritu Santo toma control y te usa para que le ofrezcas una alabanza que sea agradable a Él, una ofrenda de amor, fragancia, por decir así, no un fuego extraño como los hijos del profeta. Amén. Tenemos que tener cuidado. Recuerden, Elí, sus hijos murieron porque le ofrecieron así nada más, por decir, una ofrenda a Dios. Ahora Dios no te va a matar, no está obrando de la misma manera, pero es el mismo Dios y tiene poder para hacer lo que Él quiera. Así de que no entres en un tiempo de alabanza nada más por levantar tu voz. Prepara tu corazón. Cuando me encanta, en el Salmo 100, vamos ahí por favor, me trajo ahorita esto a memoria el Señor. En el Salmo 100 nos dice en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces debemos de reconocer que Dios es bueno y no debemos tomarlo a la ligera. Entonces, así como el salmista dice aquí, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. Y luego dice, no me dejes enteramente. Ahora, el salmista aquí está pidiéndole a Dios, no me dejes enteramente, como si Dios lo dejara. Las únicas veces que el Señor se apartaba de David y lo dejaba a que recomprendiera su error, fue cuando él pecó, cuando él falló, cuando él desobedeció. Recuerden, la palabra de Dios en el Salmo 32 describe lo que sufrió David a causa de su pecado y su desobediencia, y el tratar de guardar y esconder su pecado le costó gran dolor. Entonces debemos de estar, como vemos en el versículo 7, con rectitud de corazón ante Dios. El versículo 9 al 16 lo voy a leer. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice claramente, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vemos aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo les digo una cosa. Yo conocí al Señor a la edad de 28 años y verdaderamente Él tuvo que limpiar mucho mi corazón, mi mente cochambrosa. Me acuerdo que llegaba yo de escuchar la palabra de Dios, y en ese entonces estaban enseñando acerca de los tiempos finales, y llegaba yo a la casa y le decía a Cris, oye, mira que esto dice la palabra de Dios de lo que va a suceder y esto. Y me decía mi esposa, te están lavando el cerebro. Y en vez de enojarme, yo le decía, qué bueno, porque lo tenía bien cochambroso. Amén. Pero yo te digo una cosa, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, no nada más con oír, no nada más ser oidor, vuelvo a decir, sino hacedor, con guardar la palabra de Dios. Y no quiere decir nada más guardarla, sino observarla, ponerla por obra, obedecerla. Y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. David aquí le hace esa aclaración y declaración a Dios, que le buscaba con todo su corazón y le pide que no le permita o le deje desviarse de sus caminos. ¿Estás caminando con Dios? Si no estás caminando con Dios, al final de este corto estudio te voy a hacer una invitación. Pero David caminaba con Dios. Él consultaba con Dios cuando iba a ir contra sus adversarios, contra sus enemigos.
y Dios le daba dirección. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, dice aquí claramente, el hecho de que tú guardes la palabra en tu corazón trae mucha ayuda. Porque cuando tú tienes la palabra en tu corazón y también la tienes en tu mente, cuando tú la guardas, la puedes aplicar a cualquier situación en tu vida. Cuando tú estás enfrentando una tentación, por ejemplo, tú puedes decir, pues la palabra me enseña en 1 Corintios 10:13, que ninguna tentación me sobrevendrá que no sea humana. No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas Dios es fiel, el cual no me dejará ser tentado, más allá, más de lo que puedo soportar, sino que juntamente con la tentación me dará la salida. Dios te da la salida. Depende de ti tomar esa salida. Se me viene a la mente cuando José fue tentado por la esposa de su amo. Lo trató de seducir. ¿Y qué hizo él? Él dejó su ropa y salió huyendo. Tomó la salida. No puedes decir que Dios no te ayuda. Si tú le conoces, clama a Él y pídele que te guarde de tentación, pero también fíjate dónde te metes. Aquí vemos entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, la puedes aplicar. Cuando vienen problemas, Señor, tú prometes en tu palabra. Tú me dices, Señor, tengo necesidad, Señor. Tú me dices en tu palabra que tú suplirás todas mis necesidades, todo lo que necesito de acuerdo a tus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Amén. Tú puedes empezar a guardar palabra. Hace 3 días me desperté como a las 3 de la mañana. Estaba orando y empecé a citar diferentes versículos. Y luego le dije, Señor, me acuerdo cuando empecé contigo, te pedí que me hicieras una espada de 2 filos. Y me permitiste aprender la palabra en inglés primero y luego en español. Porque yo conocí al Señor en Totacha, en inglés. Y luego empecé a citar versículos y dar su dirección en la Biblia y decirlo después en español en mi mente, sí, para no despertar a Cristo, ¿no? Pero estaba gozándome con la palabra de Dios. Y es una manera de guardar la palabra de Dios. Cuando yo le pedí al Señor que me hiciera una espada de mí, una espada de 2 filos que hiciera de mí, Él me dio la habilidad. Pero tú tienes que hacer tu parte. Lo que yo hice, yo tomé mi Biblia en inglés de este lado y mi Biblia en español de este lado. Y empecé a leer la Biblia en español, pero estaba hablando inglés, traduciendo lo que yo veía. Y luego me fijaba a ver si estaba cerca. Y luego leía la de inglés y empezaba leyendo la Biblia en inglés, pero hablando en voz alta en español. Y así es como puedes guardar tu palabra, la palabra de Dios, los dichos para no pecar contra Él. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y me he gozado en el camino de tus testimonios. Noten lo que el salmista dice claramente aquí. Primeramente, bendice a Jehová, bendice a su Dios. Bendito eres tú, Señor. ¿Cuántas veces esta mañana ya le has dicho, bendito eres tú, Señor? Agradecido. ¿Cuántas veces has mencionado su nombre esta mañana? Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahora dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Está haciendo referencia a la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Es un gozo verdaderamente aplicar la palabra de Dios. Mucha gente piensa que los cristianos somos aburridos, pero no. Es un gozo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos paz, tenemos gozo cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Verdaderamente, hay mucha gente que no ha vivido de acuerdo a la palabra de Dios, no ha probado lo bueno que es Dios. Yo personalmente pensaba, no hombre,
para que yo me haga cristiano, tengo mucha basura que tirar. Pero yo no la podía tirar. Yo te digo una cosa, da un paso de fe, confía en Dios, clama a Él y Él te puede cambiar. Reconoce tu necesidad. Yo no sé cómo te encuentres. Aquí el salmista se gozaba en el camino de sus testimonios y luego dice que más que de toda riqueza. El salmista David era un hombre con muchas riquezas como rey de Israel, pero más valoraba la palabra de Dios que todas sus riquezas. Para terminar hoy, el versículo 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es bueno meditar en la palabra de Dios. Ya vimos que el primer capítulo de Josué se nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Y ahora, no te voy a decir que todo el tiempo ando pensando Biblia, no todo el tiempo ando pensando palabra de Dios, pero lo que sí te puedo decir es que busco y trato de aplicar la palabra de Dios a situaciones en mi vida. Por ejemplo, voy a hacer algo que necesito hacer físicamente, arreglar algo. La palabra de Dios me dice: encomienda a Jehová tus obras y Él establecerá tus pensamientos. Entonces, cuando voy a hacer algo, Señor, yo nunca he hecho esto, o sí lo he hecho, pero dame sabiduría para cómo hacerlo, para no electrocutarme. Estaba trabajando con electricidad el otro día y, Señor, dirige mis manos, dirige mis ojos y dame discernimiento, dame sabiduría cómo hacer esto. Y Dios te da ideas. Quiero decirte, ahorita se me viene a la mente una experiencia muy hermosa que tuve hace muchos años. Yo tenía aproximadamente 30 años trabajando en la construcción. Estaba yo de 30 años, un joven fuerte y todo, y me hicieron una jugada y me querían sacar unas personas que yo invité a trabajar. Todavía no era yo contratista, pero yo le dije: Señor, me están haciendo cuello, me están dando cuello, estos me están traicionando. Ayúdame a terminar este apartamento y hacer otro antes de que me den para afuera. No te miento, si me estás escuchando. Iba yo a ir a medir una pared, una porción de una pared, y escuché una voz que me dijo 48.2. 48.2 son 48 2 octavos, o sea 48 un cuarto. Y dije: Señor, pues perdóname, pero voy a revisar. Revisé. ¡Wow! Échame las medidas. Después, cuando le platicaba yo a las personas lo que me sucedió, que Dios me daba medidas, de veras. Mucha gente dice: está loco este compa. Me decía: no, estás loco, lo que pasa es que has hecho muchos apartamentos y todos son la misma medida. Pero no todos son la misma medida. Hay algunos que cambian por una media pulgada, por una pulgada, y si yo lo cortara a eso nomás porque si no fuera la medida no me hubiera quedado bien. Pero yo te digo una cosa: encomienda al Señor todas tus obras. Aquí en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Para cerrar el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Depende de ti si te regocijas o no. Depende de ti si tomas tu palabra en la mañana y te llenas de palabra para, por decir así, como le digo yo, cargar batería, llenarte en el espíritu, alimentar al hombre espiritual, y entonces te regocijas. Me regocijaré en tus estatutos. 2 veces se refiere a la palabra de Dios: estatutos y palabra. Y luego dice: no me olvidaré de tus palabras. ¿Recuerdan que en Santiago nos dice que no seamos olvidadizos de la palabra, que seamos hacedores y no meramente oidores? Porque el que solamente oye la palabra de Dios es como aquel que se ve en un espejo y después se olvida cómo era. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces,
No te olvides de poner por obra la palabra de Dios, pero también vuelvo a hacer énfasis en la necesidad de memorizarla, de guardarla en tu corazón y sobre todo de obedecerla. Amén. Bueno, voy a parar aquí. No quiero irme muy largo porque luego nos cortan de Facebook. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y ahora pido, Señor, Señor, si hay alguien que ha escuchado esta palabra y nunca ha hecho la decisión de confiar en ti, como el salmista, vemos que confiaba en ti, Señor, yo pido que tú te hagas conocer de ellos. Señor, tú pusiste todos los medios para que te conociéramos nosotros. Tu voluntad es que todos nosotros verdaderamente no solo sepamos que existes y no solamente digamos, yo creo en Dios, sino que verdaderamente creamos lo que tú nos dices en tu palabra y vivamos de acuerdo a lo que tú nos dices en tu palabra. Entonces, como dice el salmista, seremos bendecidos, seremos prosperados en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Amén. Si tú escuchaste esta palabra y nunca verdaderamente has confiado totalmente tu vida a Dios, yo te invito a que hoy hagas esa mejor decisión que pudieras hacer estando en vida. Porque ya después, ya no podemos, se le concede al hombre morir y después el juicio, nos dice la palabra. Para no entrar en ese juicio, para no ser condenado, es necesario ser completamente exonerado de todos tus pecados. ¿Y cómo eres exonerado o perdonado de todos tus pecados? Confiando en el sacrificio de Jesús. En la cruz, Él dio su vida, Él derramó su sangre y con ello pagó como sacrificio y libación por todos los pecados del mundo. Pero solamente aquellos que hacen la decisión de confiar en Él y recibirle como Salvador son los que reciben esa bendición de la salvación, ese perdón de pecados y una nueva vida aquí en la tierra. Si me hubieras conocido hace 41 años, me hubieras dicho, yo no quiero nada con este compa. Pero Dios me transformó y Él puede hacerlo contigo. La oración cambia las cosas. Amén. Entonces, si tú quieres orar y recibir a Jesús como tu Salvador, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste a morir por todos los pecados del mundo o por los pecados de todo el mundo. Y yo sé que he pecado y el pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento y te pido perdón, Señor. Te confieso todo pecado y te pido que me limpies, que me cambies y que me des nueva vida. Yo por fe te recibo como mi Salvador. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti. Te entrego todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi corazón. Me rindo a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir para ti el resto de mis días aquí. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias porque creo y sé que tú me recibes. Ahora, Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y puedo decir que por fe
habiéndole recibido, ahora soy tu hijo. Y mi nombre estará escrito en tu libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro que Dios te ha recibido. Eres un hijo o hija de Dios. La palabra de Dios nos lo dice, nos lo enseña claramente. Naciste del Espíritu. El Espíritu Santo empezó a morar en ti del momento en que de corazón clamaste a Jesús y le recibiste como Salvador. El reino de Dios, lo he dicho numerosas veces, es un reino espiritual. Y para entrar en ese reino es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y tú, haciendo esta oración, has nacido del Espíritu. Regocíjate. Ahora, alimenta a ese ser espiritual. Alimenta a ese bebé espiritual y leyendo la palabra de Dios, fortalécete en la fe. También te digo, pasa tiempo, como decía hace rato, a solas con Dios, en oración, en comunión con Él. Adórale, alábale y crece también en tu relación personal con Él. Otra cosa que te invito a hacer es congrégate. Congrégate en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo se mueva y se le dé libertad para verdaderamente hacer las mismas obras que vemos en la palabra de Dios que hacía en el libro de Hechos. Jesús prometió que estas señales seguirían a los que creen. Y dijo claramente, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes. No te sugiero que vayas y agarres una víbora. Y no tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Pero dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Busca la palabra de Dios hecha realidad hoy en día, poniéndose por obra. En Koinonia Christian Worship Center, ahí estudiamos la palabra de Dios, oramos por los enfermos, el Señor ha hecho obras y queremos que siga obrando. Te invitamos. Estamos en la calle Ensenada número 7 en la colonia Machado. Busca a Dios y busca su verdad en la palabra de Dios. Cuando Dios te diga en tu corazón, dile a otros lo que ha hecho por ti y regocíjate. Regocíjate siempre porque eres hijo o hija de Dios. Ahora también quiero hacer una invitación a aquellos que se han apartado de Dios, que quizá caminaron con Dios o quizá aún sigues visitando la iglesia, pero estás viviendo completamente opuesto a la voluntad de Dios. Es la primera vez que digo esto, porque sí hay personas que visitan, van a las iglesias, pero no están viviendo conforme a la palabra de Dios y no están verdaderamente en obediencia y en comunión con Dios, aparte de estar ahí los domingos. Pero lo he dicho numerosas veces del púlpito, así como el hecho de que un Volkswagen esté en un garaje junto con un Cadillac, no lo hace un Cadillac. Para ser verdaderamente un cristiano, necesitas tener comunión con Cristo. Necesitas vivir en el Espíritu. Necesitas ser obediente a Dios. Si tú estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, vuelve a Él. Arrepiéntete. Y al igual que el hijo pródigo, clama a Él pidiéndole perdón. Y ser restaurado a esa relación íntima con Dios en el Espíritu Santo. Si tú deseas eso, volver de lleno, al igual que el hijo pródigo, dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque me he separado de ti. He menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo con la que fui
limpio. He contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te pido perdón, te confieso todo pecado. Y por fe, de acuerdo a tu palabra y tu promesa, de que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, ahora te doy gracias. Te pido una vez más que me laves con la sangre de Cristo, que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Te lo pido en Cristo Jesús y en su nombre te doy gracias de nuevo. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, reconociendo que necesitabas volver a Él, ahora ten la certeza que el Padre te ha recibido, al igual que al Hijo pródigo lo recibió su Padre y lo revistió. Ahora eres revestido con la justicia de Cristo. Y el Señor te ha reconciliado con Él. Regocíjate. Y a todos ustedes les pido, sigan orando por los enfermos, sigan orando por nosotros, que el Señor nos siga usando. Sigan orando para que Dios los use a ustedes también. Como Jesús desea que nosotros le representemos aquí en la tierra, te insto, te animo a que tomes ánimo y a que les digas a otros lo que Él ha hecho por ti y lo que Él ha hecho en ti. Y como Pablo decía a los filipenses, ahora vuelvo a decirles, regocíjense en el Señor siempre. Y ahora les digo, regocíjense en Cristo siempre. El Señor les bendiga, regocíjense.